Hola, buenos días, buenas tardes a la hora que nos estén sintonizando. Es un gusto para mí recibirles nuevamente en su espacio, en nuestro podcast Sin te dice cómo. Soy el doctor Jesús Guerrero de la Torre, neurólogo pediatra, y tenemos el día de hoy invitada de lujo, muy acorde con el mes de febrero, que es el mes de la epilepsia. Les presento a la doctora Melissa Chávez, gran amiga mía. ¿Qué tal, doctor Jesús? Mucho gusto. Preséntate con nuestras mamás, Melissa, por favor. Claro que sí, mira, me presento. Yo soy la doctora Melissa Chávez, gran amiga del doctor Jesús Guerrero desde hace ya varios años. Soy neuróloga pediatra, egresada del Instituto Nacional de Pediatría, y también soy epileptóloga pediatra, egresada de la Universidad London Health Science Center, Western University de Ontario, Canadá. Muy bien, Melissa tiene un currículum asombroso, entonces decidimos invitarla justo a petición de varias de nuestras mamás que nos estuvieron escribiendo ahí en redes que por qué no teníamos un podcast relacionado a epilepsia o alguna plática dirigida a epilepsia. Entonces se nos hizo muy importante empezar el año ahondando en este tema. Platícanos, actualmente, ¿cuál sería más o menos la estadística en México de niños con epilepsia? Mira, la epilepsia, a diferencia de lo que mucha gente cree, es una enfermedad muy común. Voy a hablar primero en términos generales. 1 de cada 26 personas a lo largo de su vida va a desarrollar epilepsia. Entonces esto es algo pues significativo. Más de 2 millones de mexicanos padecen epilepsia y sabemos que esta es una enfermedad, una patología que es más común en la edad pediátrica. Entonces hay dos áreas o 2 etapas de la vida en donde es muy común, que es en los niños y en las personas de la edad adulta. Entonces de estos 2 millones de mexicanos que viven con epilepsia, un gran porcentaje son niños y un gran porcentaje son niños pequeños. Claro, y creo que es un tema del que podríamos ahondar muchísimo desde partir un poquito por la historia, por el qué causa la epilepsia, desde mitos de la epilepsia. No sé si te pasa a ti en tu consulta, creo que la primera duda que el papá tiene miedo a comentarte es, ¿se va a curar? O sea, realmente existe mucha desinformación de si hay un tratamiento o no. Incluso toda esta parte también de mitos y realidades de qué puede hacer una persona con epilepsia. Muchos de mis niños que ya tienen epilepsia son niños que ya se han retirado de la televisión, que ya se han retirado de la escuela, que ya se han retirado de ejercicio. Entonces creo que este tiene que ser un espacio para cultivar esta oportunidad de platicar y conocer un poquito más de la epilepsia. Platícanos, ¿cuáles serían para ti las causas más frecuentes de epilepsia en la población infantil? Bueno, en niños, como tú dices, la epilepsia es solo esto, un término paraguas, ¿no? Sabemos que hay muchas causas de epilepsia, entonces a veces eso no lo sabe la gente, que es realmente un término que puede hablar como de muchas enfermedades a la vez. La epilepsia puede ser causada por cuestiones genéticas, por cuestiones estructurales, es decir, por cuestiones en el cerebro, alguna malformación, un grupo de neuronas que no se desarrolló de manera adecuada. También por cuestiones adquiridas, es decir, después de un golpe de la cabeza muy fuerte, y hablamos se llama traumatismo craneoencefálico severo, no es cualquier caidita. Y bueno, infecciones también del cerebro. Entonces hay muchas causas y creo que estoy de acuerdo contigo de que hay muchos mitos, ¿no?, acerca de la epilepsia. La epilepsia no es contagiosa, ¿vale? Claro. Eso es algo importantísimo. La epilepsia no necesariamente es hereditaria, es decir, sí hay ciertas epilepsias que yo le puedo heredar a mis hijos, pero también está esta idea de que todas las epilepsias se heredan. Claro, incluso uno como clínico siempre al tener el antecedente de familiares con epilepsia le vas dando más peso a tu abordaje o a tu historia al momento de estar valorando al paciente. Entonces creo que sí es importante siempre tener ese registro de epilepsia y no confundirlo, claro, con crisis febriles. Y aquí sería importante recalcar ahí en casa, cuando hablamos de una crisis febril no nos referimos a epilepsia, nos referimos a una condición genética donde como respuesta al aumento de temperatura el paciente presenta una crisis epiléptica, pero de tipo exclusivamente febril. Y esto es un fenómeno edad dependiente. ¿Qué significa esto? Solito aparece en un niño más o menos 1 año, año y medio, y se tiene que retirar máximo a los 5 años. Entonces no tiene nada que ver con epilepsia. La manera más fácil de distinguirla pues sería acudiendo con un especialista, ya sea el pediatra o el neurólogo pediatra, como la doctora Melissa y yo. Platícanos, Melissa, para ti, ¿cuáles serían las cosas esenciales en un buen abordaje de un paciente con epilepsia? Esto es una pregunta muy importante, como tú dices, la historia clínica, ¿no? Siempre preguntamos si ya hay en la familia gente con epilepsia, gente que padece de crisis convulsivas, incluso si en la familia alguien tuvo crisis febriles, también para darle un poquito más de dirección. Tenemos que hacer una buena exploración neurológica. Claro. Hay muchas enfermedades, ciertas enfermedades neurocutáneas en donde no solo hay hallazgos neurológicos, pero también manchitas en la piel, pequitas, etcétera, que nos pueden dar como clave.
Y bueno, obviamente una vez que hacemos una muy buena historia clínica, una historia muy detallada de estos eventos, de las crisis, qué hace durante la crisis, pues tenemos que abordar con estudios, ¿no? Electroencefalograma, resonancia magnética, en algunos pacientes un panel genético, porque sí es importante, como tú dices, una vez que se haga el diagnóstico de epilepsia, el segundo paso es hacer el diagnóstico de que, bueno, esta epilepsia, ¿por qué es? ¿Cuál es la etiología que le decimos? ¿De dónde viene? Claro. Y esto al final nos va a dar el pronóstico de cómo nos va a ir con este paciente con epilepsia. Y eso es algo muy importante, concuerdo contigo, Meli, que tienen que entender las mamás y los papás ahí en casa. Lo primero, cuando hablamos de estudios, los estudios de imagen cerebral, como por ejemplo la tomografía, como por ejemplo la resonancia, nos hablan de la estructura, nos hablan de cómo está mi cerebro. Mencionaba hace un rato la doctora Melissa, un niño que tiene un trauma de cráneo muy importante, un trauma de cráneo severo. Seguramente ese cerebro va a tener una repercusión estructural. Vamos a ver una zona con lesión donde hubo muerte neuronal, vamos a ver una zona modificada, una zona quizás donde hay crecimiento ventricular, o sea, alteraciones que puedan evidenciar esa imagen. Pero ojo, una imagen normal no excluye el diagnóstico de epilepsia. Cuando hablamos de imagen estamos viendo estructura. Cuando hablamos de función de la actividad eléctrica tenemos que referirnos a este estudio de electroencefalograma. Y creo que sería apropiado en este momento regresarnos un poco y platicar el por qué se origina la epilepsia. ¿Qué pasa en el cerebro cuando una persona tiene una crisis epiléptica antes llamada convulsión? Muy bien, la epilepsia es justo esto, es una predisposición a tener crisis epilépticas. Todos los cerebros de cualquier humano es capaz de tener una crisis epiléptica, ¿no? Entonces hay que diferenciar, como también crisis epiléptica no es lo mismo que epilepsia. Una persona con epilepsia es aquella que tiene esta predisposición, ya sea genética o ya sea estructural o cualquier tipo de predisposición. Y lo que pasa es que al final nuestro cerebro funciona a base de energía y a base de canales iónicos. Y lo que pasa es una alteración en el paso de energía a través de las neuronas, es una energía aberrante, y de manera sincrónica un grupo de neuronas, básicamente como yo les digo a los niños cuando se los explico, se vuelven rebeldes y deciden actuar a su propio paso. Entonces esa es en esta situación en donde se ocasionan las crisis epilépticas. Perfecto, entonces básicamente yo se los explico a los papás como una orquesta, como si todo el cerebro fuera una orquesta, tenemos varios grupos de músicos, entonces puede suceder que toda la orquesta tuvo un error y empezaron a tocar una melodía diferente a la que deberían de tener, o cambiaron un poquito el ritmo o la sincronía, o a veces solamente un grupo de músicos. Entonces esto nos lleva a hablar que hay diferentes tipos de epilepsia. ILAE viene siendo, ¿qué dirías tú que es la ILAE como nuestra...? La ILAE es la Liga Internacional en contra de la Epilepsia y se creó, es un núcleo internacional en donde es un grupo de expertos en epilepsia y nos dan las pautas a nosotros como científicos, a nosotros como médicos, de cómo debemos tratar, clasificar, abordar una epilepsia. Esto obviamente todo basado en evidencia, en estudios, en ciencia, y es para nosotros los neurólogos, los epileptólogos. Como nuestra guía. Nuestra guía. Exacto. Yo le digo que no es como nuestra mamá en la consulta. Es nuestra mamá. Es nuestra mamá. Nuestra señora mamá. Entonces la ILAE justamente propone actualmente crisis categorizadas como crisis de inicio generalizado cuando todo el cerebro presenta esta descarga anormal, excesiva, síncrona, o crisis de inicio focal cuando es únicamente una zona en particular la que comienza a descargar. O también hablamos, que me parece muy correcto que lo hayan puesto así, de crisis de inicio indeterminado. ¿Qué pasa cuando yo encuentro a mi abuelito, a mi hijo, a mi sobrino después de una crisis o durante una crisis y yo no tengo la certeza de si fue un proceso gradual que a lo mejor empezó en la mano o si fue un proceso súbito donde mi paciente tuvo alteración del estado de alerta? Claro, sí, así es. El siguiente parámetro que toma la ILAE en cuenta para seguir categorizando sería el estado de alerta. Justamente tenemos que de manera obligada en todas las crisis generalizadas el estado de alerta se va a eliminar, se pierde el estado de alerta. O lo podemos traducir a si el paciente se acuerda qué pasó o si tiene conciencia durante el evento. Y tenemos que en las crisis de inicio focal, cuando solo es una parte del cerebro la que está convulsionando o la que tiene este estímulo eléctrico aberrante, el paciente puede conservar el alerta. Y muchas de estas crisis podrían ser motoras, por ejemplo, donde se le mueve al niño una mano, una pierna, incluso alguna parte de la cara. O estos eventos como por ejemplo las antes llamadas crisis rolándicas, donde el paciente tenía eventos nocturnos, que estaba asustado, no podía hablar, generalmente se paralizaba una parte del cuerpo, tenía un movimiento, pero el paciente sí recordaba el evento. Y creo que esto que está diciendo es muy importante
porque nosotros nos basamos, rara vez vemos al paciente tener una crisis en nuestro consultorio, ¿verdad? Claro, eso es bien importante. Entonces nos basamos muchísimo, si no es que enteramente, en la descripción de los padres de las crisis, y a veces ellos no logran comprender el por qué somos tan incisivos y por qué preguntamos tanto, y es justo por eso, porque nosotros nos toca decir de dónde viene la crisis, si es focal, si es generalizada, y la única manera a veces de hacer eso es con la historia que ustedes como padres nos dan, y por eso también a veces pedimos que las graben, lo cual la primera vez que lo decimos a los papás pues les saca mucho de onda, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo voy a grabar a mi hijo teniendo una crisis? O ¿cómo quieres si estoy... Obviamente ver a alguien convulsionar y mucho más un hijo querido. Propio, un ser querido, es muy impactante, pero esa información que obtenemos, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Entonces esa imagen que obtenemos de las crisis es sumamente valiosa para nosotros, claro. Para el manejo. Y es que, como bien dices, es un punto de encuentro de muchas cosas. En parte, yo a menudo se los pregunto o se los afirmo sin que me lo digan a los papás. Inmediatamente uno piensa, mi familiar está muriendo. Claro. O sea, como que asocian siempre el hecho de una crisis epiléptica a algo terrible que va a tener un desenlace fatal, y no es real. Realmente los eventos de muerte por epilepsia SUDEP, que tanto tendríamos cuando hablamos de una muerte en relación. Y es un tema muy importante que tocas, el SUDEP, porque creo que es un tema, justo lo estaba platicando con mis estudiantes hace poco, es un tema poco tocado y poco tratado. Siempre decimos, y la realidad es que una persona está a salvo durante una crisis en cuanto a que tenemos que mantener la calma, dejar que pase, no limitarla, pero sí existe el SUDEP, que es esta muerte inesperada durante la epilepsia o relacionada a epilepsia. Es un porcentaje mínimo, es básicamente un 1%, 1-2% de los pacientes. Exacto. Y normalmente se asocia pues a crisis de todo el cuerpo, tónico-clónicas generalizadas, epilepsias muy resistentes a fármacos, larga evolución. Claro. Pero sí es importante saber que existe, pero también saber que esto es un riesgo mínimo y que lo mejor que podemos hacer por el paciente pues es mantener la calma mientras tiene una crisis. Y creo que también, hablando un poquito lo de mitos y realidades que hablábamos, no meterle nada a la boca. Importantísimo. No darle agua, no darle reanimación cardiopulmonar o compresiones en el pecho. No sacudirlo o detenerlo, ¿no? Porque a veces lo sostienen, lo sujetan. Entonces sí creo que es importante. A lo mejor muchas mamás ya están más que enteradas de qué hacer, pero pues entender que durante una crisis, paso número 1, mantener la calma, claro. Que suena más fácil de lo que es, claro, totalmente. Pero, y poner al paciente de lado, que esté seguro, que no se golpee con nada, contar el tiempo y dejar que pase, grabarla si se puede grabar, y pues entender sobre todo eso, nada en la boca, no agua, no alcohol, no nada, ¿verdad? Claro, y más de 9.5, digamos, de cada 10 niños que tienen una crisis epiléptica se va a autolimitar. ¿Qué es esto? El mismo cerebro está haciendo su trabajo para regularse. Toda esta descarga eléctrica y toda esta descarga química excitadora la va a contrarrestar con lo opuesto. Se genera un transmisor llamado GABA, que básicamente va a relajar las neuronas para que otra vez recuperen ese ritmo. Entonces esto es chamba del cerebro totalmente. Aquí lo peor que podemos hacer nosotros es entorpecer este trabajo tratando de modificar. Y yo sé que es difícil. Imagínate como mamá lo que sientes tú de ver a tu hijo así. Claro que sientes el instinto de querer ayudarla a respirar, sobre todo cuando tenemos cambios. Es muy frecuente también ahí en casa que el niño tenga palidez en los labios, que el niño de repente, exacto, que tenga un tono que se vea como más flojito, desmanzado, dicen las mamás aquí cuando vienen a consultorio. Por supuesto que nos alarma, pero aquí, como bien decía Melissa, lo principal es mantener la calma y pensar con la cabeza bien fría. Entonces, ya que hemos descrito a la epilepsia como un problema eléctrico en gran medida, platícanos un poquito de este estudio que, de hecho, Melissa nos apoya en nuestros casos más complicados, tanto en la valoración como en el abordaje de los pacientes, del electroencefalograma. Claro, mira, el electroencefalograma es un estudio que existe desde hace muchísimos años, en donde a base de chuponcitos, es un estudio no invasivo, ¿no? Son electrodos, logramos captar la actividad eléctrica del cerebro. Entonces, cuando se asocia a video, llamándose videoelectroencefalograma, podemos correlacionar lo que está pasando con el paciente en tiempo real con su actividad epiléptica. Y este estudio nos ayuda a hacer el diagnóstico de epilepsia en muchos pacientes. Ojo ahí, a lo mejor por ahí hay algunas mamás que dicen, pero ¿cómo? A mi hijo le hicieron el diagnóstico de epilepsia y tiene un electroencefalograma normal. Al final el diagnóstico es clínico y tú sabes que esto significa que es lo que tú platicas con el doctor, cómo se ven las crisis,
Pero para ya un estudio y un abordaje fino de la epilepsia, que hablábamos en encontrar la etiología, en clasificarla con esta clasificación de la ILAE, nuestra mamá, ya ahí entra el electroencefalograma, que es un estudio vital para la epilepsia. Entonces, una vez cuando hay ciertas especialidades en donde se nos entrena para leer estas puntas y estas ondas y esas rayas cerebrales, podemos determinar si hay esta predisposición a las crisis epilépticas que hablábamos. Claro, o que nos dé certidumbre. A mí, por ejemplo, cuando enfrentan al niño menor a 1 año, realmente es muy complicado. Habrá algunas crisis, por ejemplo, si hablamos de crisis tónicas, si hablamos de crisis clónicas, que son muy claras para ti como neurólogo, de decir, definitivamente sí, mamá, lo que tu hijo tuvo fue una crisis epiléptica. Pero de repente estos movimientos que son más como similares al hipo, una mioclonía o como una sacudida, donde el niño es tan pequeño que no me aporta información, o donde el niño, dices tú, lo veo bastante bien en su desarrollo, creo que vale mucho la pena tener esta otra parte del estudio neurofisiológico, tener esta certeza documentada de que mi paciente está en buenas condiciones. Claro. Y fíjate, Jesús, que es muy importante lo que tú dices, porque así como existe esta desinformación de epilepsia y la gente no sabe que existe y a veces no la diagnostica, nos vamos al otro lado, el sobrediagnóstico de la epilepsia, claro, que es muy importante. Y esto justo acaba de dar una plática hace escasas horas, en donde en algunos lugares se han hecho estudios y se han dado cuenta que hasta 4 de cada 10 pacientes que les llegan no tienen epilepsia y tienen otras cosas como síncope, que son los desmayos o crisis no epilépticas, que es otra patología. Y a veces lo que nos hace este diagnóstico, lo que nos hace decir, ¿sabes qué? Si es epilepsia o no es epilepsia, lo que al final aclara estas dudas es el electroencefalograma. Claro, y de hecho importante para nosotros como CIND, tú sabes que CIND es este centro de neurodesarrollo, nuestros niños son una población de mucho riesgo de crisis no epilépticas. Hablamos de niños con trastorno del espectro autista, hablamos de niños con discapacidad intelectual, con síndrome de Down, niños neurodiversos, que está muy bien descrito que son más prevalentes las crisis no epilépticas que epilépticas. Entonces concuerdo totalmente con Melissa en que un sobrediagnóstico es algo que perjudica terriblemente a las familias en muchos aspectos, tanto económico, por supuesto, orgánico, yo tomar un medicamento que mi cuerpo no requiere y necesariamente, pues claro que es una morbilización, un problema que le estoy yo generando al paciente y que anteriormente no tenía. Y por supuesto la parte del estigma, o sea, el hecho de simplemente de ya decir, tienes esto, por supuesto que a mi familia y a mí mismo me generan un sentimiento y me generan un revuelo emocional, ¿no? Claro, yo siempre digo, una vez que se da el diagnóstico de epilepsia, al ser una condición curable, tratable, no curable, pues es un diagnóstico que no se va, que se queda contigo toda la vida. Entonces sí tenemos que estar muy seguros de lo que estamos tratando es epilepsia, y es por eso que siempre, si queda la duda, si no estamos, es buscar la opinión de un experto, ¿no? Claro, y yo creo que en este aspecto, como bien dices, hay incluso escalones de expertos. Por ejemplo, yo me siento muy cómodo a veces viendo epilepsias básicas manejadas por mis colegas pediatras. De repente una crisis de ausencia, de repente alguna epilepsia en una zona donde no hay un neurólogo, hablemos de un pueblo quizás en Jalisco, pues está perfecto, tiene que ser un pediatra definitivamente el que maneje la epilepsia. Después iríamos el grupo de neurólogos pediatras, que aparte de ser pediatras, ya hicimos 2 años más o 3 de especialización en un curso de neurología. Y más arriba de nosotros hay personas como Melissa que ya han hecho un posgrado en epilepsia, que creo que es importante que ahí en casa sepan que existe todavía este escalón. Y algo que yo siempre les digo en consultorio, cuando a mí mi neurólogo quizás en un momento ya no me resuelve, se va a ir con el siguiente. O sea, creo que es muy padre que podamos tener, y Melissa y yo lo hacemos todo el tiempo, diálogo entre especialistas de decir, oye, tengo este paciente, he visto esto, avanzó con esto, en este momento me siento estancado, o en este momento mi paciente percibe esto, o quizás el manejo es correcto, pero mi paciente no lo está tolerando. Entonces creo que es muy bueno que el paciente también se sienta con esa cercanía con su médico para poder esclarecer miedos, dudas, para poder pedir una segunda opinión. Qué tan maravilloso sería la práctica médica si pudiéramos pedir segundas opiniones los pacientes con toda la confianza y no sentirnos atados quizás a una sola persona o un diagnóstico. Creo que es muy válido. Sí, claro, y entender que la segunda opinión es un derecho médico, ¿no? Y a veces es mejor compartirlo esto sí es muy importante, a veces es mejor compartirlo con el médico que te está tratando, porque de esa manera yo puedo decir, adelante, una segunda opinión, con qué médico quieres ir, y yo compartir la información que yo tengo de ese paciente, totalmente. Y no fragmentar porque yo siempre le digo, entiendo a muchos papás que a veces
quieren ir con todos los expertos porque uno piensa, pues mientras más ojos en el caso, mejor, ¿no? Pero si esa gente no se comunica entre ellos, si no hablan, a veces nada más lo único que estamos haciendo es fragmentando el cuidado de nuestro hijo en cachitos. Entonces, cuando se vale pedir una segunda opinión, se vale compartirlo con su médico tratante y se vale decirle al médico tratante, quiero ir con este doctor, le podría compartir su resumen, un resumen médico, y eso engrandece muchísimo el manejo y creo que nos evita muchos problemas. Claro, y en algunas ocasiones, no sé si te ha pasado ya, Melissa, creo que también mucho es el miedo a aceptar el diagnóstico. Claro. O sea, me acaba de decir el doctor Jesús que mi hijo tiene epilepsia y si se equivocó, deja checo. Yo siempre les digo, si te ha quedado duda, por favor, pregunta con otro médico. O sea, convéncete, claro, porque es bien importante no perder el tiempo. Y algo mucho de lo que hablábamos en el Instituto Nacional, que de ahí somos egresados Melissa y yo, es de esta plasticidad cerebral negativa que genera la actividad epiléptica en el cerebro del niño. Entonces, imagínense un peque que tiene 6 años, de los cuales 4 ha estado con una actividad epiléptica continua en su cabeza, una actividad eléctrica aberrante. ¿Cuál creen ahí en casa que sería la repercusión entre ese cerebro? Pues por supuesto que va a haber problemas de conducta, vamos a tener problemas de aprendizaje, problemas a nivel global de desarrollo. En tu experiencia, ¿qué has visto, Melissa? Esto es muy importante, Jesús, porque creo que a veces decimos, epilepsia, convulsiones, ¿no? Y ahí se acaba la historia. Y no, la realidad va mucho más allá. Las crisis epilépticas son la punta del iceberg. Entonces ya hay muchos información y evidencia, tras evidencia, que las personas que viven con epilepsia tienen más riesgo de problemas de aprendizaje, ansiedad, depresión, incluso más riesgo de tener crisis no epilépticas, más riesgo de tener problemas, trastornos de sueño, trastornos sociales, no solo por la cuestión genética que ya, o sea, yo siempre les digo a mis pacientes, a ver, no es que tengas riesgo de ansiedad y depresión porque ay, qué triste, tengo epilepsia. No, es tus mismas patologías, las mismas neuronas aberrantes que te están causando esta epilepsia, te están predisponiendo a ansiedad y depresión. Pero aparte de toda esta cuestión genética o intrínseca, está esta cuestión extrínseca en donde, desgraciadamente, la epilepsia todavía conlleva un estigma y todavía es tabú. Desafortunadamente, tengo a veces pacientes en donde ya no los sacan de la escuela, los maestros no los quieren tener, lo cual está totalmente mal. Y aquí me gustaría regresar a un punto que tú tocaste al principio, de los mitos de qué puede hacer un paciente con epilepsia, ¿no? Y la respuesta es prácticamente absolutamente todo. Yo siempre le digo a mis pacientes, los primeros 6 meses que diagnostico epilepsia, hay solo 2 cosas que no puedes hacer. Conducir un auto, que bueno, los niños no tenemos problema con eso. Gracias a Dios. Y nadar solos, que los niños tampoco tenemos problema con eso. Entonces, fuera de ahí, una persona que vive con epilepsia, independientemente del control de sus crisis, puede estudiar, puede casarse, puede ir, puede viajar, puede tener sus metas. Puede tomar Coca-Cola. Puede comer chocolate. También. Claro. Es lo que digo, me llegan muchos pacientes que les quitan el chocolate, la Coca-Cola, los dulces. Y dije, bueno, pero ¿por qué limitarlos de placeres tan grandes como la vida? A veces yo ni siquiera digo, no es por la Coca-Cola, sino por lo que representa, ¿sabes? Claro. O sea, representa esta Coca-Cola que a lo mejor ni le gusta. Exacto, la limitación de, es que acuérdate que tú no puedes. Híjole, yo siempre les digo en la consulta, si no estamos apostándole a darte el mismo estilo de vida, así bueno o malo, pero que tiene el de al lado, creo que tenemos que replantearnos qué estamos haciendo. Entonces, ahí en casa, el niño puede hacer lo mismo que cualquiera de los compañeros o de los familiares. Es bien importante que nos lo grabemos y que lo empecemos a abrazar, porque ese miedito de, y si en esta ida al cine tiene una crisis, y si en esta situación nos va a acompañar mucho tiempo. Entonces, solamente el convencernos y el empaparnos de esta convicción de que no va a pasar nada y de que el niño, cuando esté tomando su medicamento y cuando esté bien abordado y bien trabajado, va a tener una vida igual que el de lado, es lo que nos va a permitir que el niño esté tranquilo y que tenga este desarrollo pleno, porque al final yo me pongo a pensar en las secuelas de vivir con esta ansiedad y esta angustia para la familia y el niño, y debe ser terrible. Y sabes que también tocando este tema es el tema de la sobreprotección de los padres, ¿no? Entonces a veces esto nos da problemas de conducta secundarios, porque es el niño al que no lo regaño porque pobrecito tiene epilepsia, al que no lo dejo dormir en su cuarto solo, al que no lo dejo que vaya a fiestas. Y yo les digo a las mamás, a ver, él si se porta mal, pues las consecuencias del castigo. Tenemos... O sea, es un niño en desarrollo que se tiene que tratar, y a veces es esta sobreprotección
obviamente con toda la bondad y con todas las buenas intenciones de los padres, lo que merma muchísimo el desarrollo del niño. Claro, y que definitivamente en casa no nos hacemos responsables de como decir, oye, mamá, ¿qué huele? Para nada. Pero sí nos toca informarnos, nos toca a lo mejor acercarme a mi pediatra, acercarme a mi neurólogo, acercarme a mi experto que me pueda orientar al respecto. Algo importante también, vamos a hablar dos cosas, del electroencefalograma. Lo primero, el electroencefalograma a mí me habla de, como decíamos hace un rato, de si la epilepsia es de un origen focal o generalizado, y esto repercute en el tratamiento, señores, ahí en casa, porque los fármacos principalmente, además de por el tipo de epilepsia, se seleccionan a partir de si es todo el cerebro que convulsiona o si solamente es una parte. Ese es para mí el primer gran parteaguas. Hay fármacos focales y fármacos generalizados. Y lo segundo también me da una respuesta. Evidentemente, si yo empiezo un tratamiento, hago un control a lo mejor en 2, 3, 6 meses y veo que hay cambios en el electro, pues estoy viendo que la ruta terapéutica está siendo correcta. No sé si quieras añadir algo al respecto. Sí, de hecho el electroencefalograma, por ejemplo, nos ayuda para el diagnóstico, definitivamente, pero luego también la pregunta de oro, oiga doctor, ¿y por cuánto tiempo va a tomar este medicamento? Totalmente. Entonces, y ahí hay varias escuelas, normalmente la escuela pediátrica, porque en adultos varía, pero bueno, estamos con niños, es si en 2 años, 2 años después de la última crisis y con un electroencefalograma normal, nos podemos dar la oportunidad de quitar el medicamento. Y ahí lo que nos va a dar un poquito de paz, tanto al médico como al paciente, y estadísticamente nos va a apoyar a que no va a haber más crisis, es este electro normal al suspender medicamentos. Totalmente de acuerdo. Y algo bien importante, bueno, les platico, Melissa tiene este centro, Punto EEG. Así es. Pues nos puedes platicar un poco de Punto EEG. Claro que sí. Bueno, yo les comento, yo soy así como soy epileptóloga, soy electroencefalografista, es decir, me formé para leer electroencefalogramas y es certificada por el Consejo Canadiense de Neurofisiología, y bueno, pues yo me dedico a eso, ¿no? Me dedico a cuando los neurólogos pediatras como tú, también muchas veces psiquiatras, pediatras empiezan este abordaje de epilepsia, o como tú dices, tienen dudas de ciertos movimientos anormales, claro, ciertos comportamientos anormales, en donde estamos sospechando de epilepsia, pues es donde yo los apoyo para hacer estudios, un estudio de electroencefalograma, en donde pues nos ayuda. Y creo que sí es bien importante este trabajo en equipo, ¿no? En donde hay esta como retroalimentación de los pacientes, del reporte, de ponerlo en el contexto clínico, que nos ayuda muchísimo a hacer el diagnóstico. Y yo creo que como electroencefalografista que eres, sería muy interesante que les expliques a las mamás por qué fregados tiene que ir dormido el niño. Porque siempre es el gran dilema, ¿no? De por qué lo quieren dormido. Y mamá, y yo las entiendo, te dicen, no se me duerme o es muy difícil. ¿Por qué es tan importante? Mira, 2 cosas. Los niños, en primera, a veces sabemos que nosotros como gremio médico a veces somos una gran fuente de temor para los niños. Entonces, que un niño coopere como coopera un adulto, a veces hay niños que cooperan y excelente, pero es a veces muy difícil. Entonces, a un niño que está asustado porque ya lo vieron muchos médicos, porque ya lo picó un señor con una bata blanca, etcétera, pues es en primera esa. Nos facilita desde la conexión de los electrodos. Pero tú dirías, oye, pero mi niña tiene 16 años y también me la pidieron desvelada y coopera perfecto. Bueno, sabemos que el sueño es un activador de actividad epileptiforme, vaya la redundancia, es decir, es más fácil y es más frecuente la actividad epileptiforme visualizarla durante el sueño que cuando un paciente está despierto. Entonces hay veces que un paciente, de hecho a lo mejor lo has visto en mis reportes, que veo un electroencefalograma normal pero el niño no se durmió, y digo, bueno, se sugiere repetirlo durante el sueño porque sabemos que durante el sueño se activan estas puntas que llamamos que es la actividad epiléptica, y en donde yo puedo a lo mejor ya con solo ver el sueño hacer el diagnóstico que no pude hacer antes. Claro, y yo siempre les digo a las mamás, o sea, todo lo malo o todo lo más fácilmente identificable como maligno se va a presentar en sueño, entonces por eso que tenemos que buscar que el niño sí o sí se duerme en el estudio. Sí. Evidentemente un estudio en vigilia, un estudio en despierto es útil, pero no creo que estaríamos explotando el 100% de lo que me puede dar el electroencefalograma como estudio. Ok, cuando hablamos de tratamiento de epilepsia nos vamos a ir como unos, ¿qué te gusta? 50 años después. Al fármaco tenemos otras propuestas. O sea, están estos fármacos que han sido muy útiles por años. Fenobarbital, que fue quizás el primero, fenitoína, valproato de magnesio, levetiracetam, una gran cantidad de fármacos disponibles que un neurólogo podrá seleccionar ad hoc al problema que tenga el paciente. ¿Qué otras alternativas hay en el tratamiento?
Bueno, esto es importante mencionar. Hablamos de la epilepsia que es controlable, no curable. La epilepsia, 7 de cada 10 pacientes van a ser controlados con medicamentos. Entonces, yo le voy a dar un medicamento o 2 y se acabó la historia. Y esto es bueno porque yo siempre le digo a los pacientes que acabo de diagnosticar con epilepsia, tenemos las probabilidades a nuestro favor, ¿vale? Y esto siempre es descansamos todos. Pero sí existe este 3 de cada 10 que no van a responder. Y aquí un dato muy importante es, cuando decimos no van a responder, es que no van a responder ni a 3, ni a 4, ni a 5, ni a 6, ni a 7. Claro, porque de repente te va a tocar seguramente el paciente con 8 fármacos antipilépticos. Exacto. Donde dices, pues es que el 9º o el 10º no le van a ayudar. Claro, entonces, y no solo nos ayudan, nos perjudican. Claro. Los efectos adversos, la interacción entre ellos mismos que los hacen menos eficaces, el gasto económico de tantos medicamentos. Y bueno, entonces, en estos pacientes, básicamente después del segundo fármaco que no sirve, ya lo llamamos fármacos resistentes. Es decir, 3, 4, 5, 6 medicamentos no van a servir. Y aquí ya entran varios tipos de terapias, donde una es la cirugía de epilepsia, que solo ciertos pacientes son candidatos a ella, no es para todos, pero una vez que se realiza y cuando se logra resecar toda esta área de epilepsia, es la única real cura de la epilepsia. Claro, es como de lo que hablamos hace un rato de las epilepsias cuando son focales, cuando hay una zona, como por ejemplo llámese el hipocampo, llámese el lóbulo temporal, llámese una lesión en alguna parte de la corteza, ¿no? Entonces esa es la cura. La otra es cuando, bueno, tenemos estas epilepsias que no son candidatas a cirugía curativa, no me responden a fármacos, hay dispositivos como es el estimulador del nervio vago que nos van a ayudar a lo mejor no a quitar las crisis por completo, pero a disminuir su frecuencia, su intensidad, mejorar la calidad de vida del paciente, claro, y poder reducir fármacos. Incluso una dieta cetogénica muy bien hecha para el tipo de epilepsia apropiado puede ser un parteaguas crucial junto con el medicamento para controlar la epilepsia en el paciente. Esa es la tercera opción, ¿no? La tercera, entonces tenemos cirugía, estimuladores o dieta cetogénica, que es la tercera, que bien importante, Jesús, y esto sí, tú, bueno, ya lo sabemos tú y yo, pero hay que compartirlo. Compartirlo ahí en casita. Sí, que tiene que ser guiada por un médico y por un nutriólogo clínico en conjunto. No es así como que mi tía está haciendo keto para bajar de peso y yo nada más la sigo. O del TikTok, no estoy viendo la keto ya, claro. Y no solo por la nutrióloga por sí sola, es en conjunto con el neurólogo, volvemos al trabajo multidisciplinario, el trabajo en equipo, la comunicación entre especialistas. Es una dieta que es muy efectiva y es de los primeros tratamientos que hubo para la epilepsia en el mundo desde hace cientos de años, pero que sí es bien estricta y bien difícil de llevar y que yo les digo al final, es como otro fármaco, tiene sus efectos adversos, tengo que tomar sus laboratorios, tiene sus interacciones y tiene que ser llevada por un profesional de la salud. Oye, nos van a jalar los pelos porque ya nos estamos extendiendo del tiempo, pero cannabidiol y epilepsia, ¿qué opinas? Cannabidiol y epilepsia, mira, el cannabidiol mucho tiempo y sigue, te va a pasar que te llega el paciente recién diagnosticado con epilepsia y dicen, ¿y el cannabidiol qué, doctor? Entonces, claro, se vende como si fuera la panacea, como totalmente, si fuera lo nuevo, medicamento lo mejor, lo milagroso. Exacto. Cuando me dicen, es que es natural, le digo, bueno, natural no es, porque ya te lo procesaron para extraer el CBD de la planta sativa, ¿no? Pero dos cosas, sí sirve, es como cualquier otro fármaco. Es un fármaco ya bien establecido para ciertos tipos de epilepsia y aprobado por la FDA realmente para 3 tipos de epilepsia, que es el síndrome de Lennox-Gastaut, Dravet y esclerosis tuberosa, ¿vale? Fuera de ahí, y ojo, en México hay varios tipos de aceite de cáñamo, pero no tenemos con el que se hacen los estudios. Entonces, entender que el cannabidiol es una opción terapéutica, es solo eso, una otra opción terapéutica. Darle cannabidiol a alguien no significa que le voy a quitar el resto de medicamentos, porque eso también a veces... Claro, también lo entendemos así, ¿no? Como que lo voy a curar con esto, y no, es añadirle este fármaco más, que ha mostrado muy buena evidencia en ciertos tipos de epilepsia. Pero no en todos, no es importante recalcar eso. Claro, y no se da normalmente, jamás es primera línea, jamás es un medicamento que yo voy a dar antes de intentar otros fármacos, y yo solo les digo, es como otra arma que tenemos contra la epilepsia, pero hasta ahí. Claro, y recordar que definitivamente este aceite de CBD que nos venden en el mercado, en la esquina, ese no es. El que me hace la abuelita. Exacto. Esos no son. Y yo siempre digo, yo no puedo recetar algo que yo no sé qué tiene adentro. Exacto. Entonces esos desafortunadamente los que venden no dicen ni siquiera cómo están hechos, no sabemos qué porción de THC, que es la parte psicotrópica de la planta de la marihuana es, entonces es complicado.
y en México todavía no tenemos grado médico de CBD. Claro, y yo te puedo decir, digo, no estoy tan de lleno en epilepsia como tú. Los pacientes que he manejado con CBD, he tenido un par de pacientes que han tenido buena respuesta, pero he visto muchos más casos de niños donde se ha metido el CBD como un adyuvante que se han perjudicado a niños beneficiados. Entonces, creo que mi consejo para ahí en casa, para mamá, seamos muy sensatos en el CBD y nunca lo iniciemos por nuestra cuenta. O sea, no tiene que ser como este extra que le doy yo en casa para que le vaya mejor. Me gustaría, para ir cerrando, ¿cuáles han sido algunos de los mitos más frecuentes que has escuchado en tu consulta con respecto a la epilepsia? Bueno, el de la lengua, el que se traga la lengua y que le tengo que meter agua en la boca durante una crisis. Eso quisiera ya... Totalmente, no se tiene que meter nada. Desmontarlo, ¿sale? Ese sí, que los niños con epilepsia no puedan hacer ciertas cosas, ¿sale? Siempre le digo a los pacientes, lo que más me importa a mí sí es controlarte las crisis, pero es que tú tengas una buena calidad de vida. Exacto, y creo que eso es muy empático de nuestra parte. Entonces, como calidad, para mí una buena calidad de vida es que tú puedas lograr tus metas, puedas proponerte cosas y lograrlas, ir y venir. Todo lo que tú te propongas, puedes lograrlo con tu diagnóstico de epilepsia. Entonces, eso, que la gente con epilepsia vive como en las sombras, así, claro, escondidita en su casa, es un mito que tenemos que quitar. Y otra cosa, pues que los fármacos no nos ayudan y que los fármacos empeoran, o que los fármacos antiepilépticos son peores porque no son naturales, ¿no? Entonces, claro, al final, todo es para ayudar a controlar la epilepsia. Creo que para mí el mayor mito del que podríamos hablar es de que no tiene cura. Grabémoslo ahí en casa. Sí hay tratamiento, como decíamos al inicio. 7 de cada 10 niños van a responder maravillosamente al manejo médico. Para los otros 3 tenemos que buscar alternativas. Pero creo que para cerrar el resumen de así hay tratamiento y tenemos que buscar una calidad de vida totalmente equiparable al resto de niños que hay alrededor. Pues te agradezco mucho que nos hayas visitado. Melissa está en .eeg para atenderlos a ustedes como neurólogo, como epileptólogo y también electroencefalografista. Y es una persona que ampliamente recomendamos aquí en Sevilla. Muchas gracias por la invitación y pues gracias a ustedes por escucharnos ahí en casa y pues estamos en contacto para cualquier duda. Síganos por favor en redes. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, en Spotify y en YouTube como Sin Te Dice Cómo, y estamos también como Creando Superhéroes en Spotify. Hasta la próxima. Gracias.